Bueno, hoy día vamos a explicar lo que es la articulación temporomandibular, más conocida como la ATM. Para comenzar vamos a describir los huesos que lo conforman. Primeramente hemos visto la mandíbula en otro video, donde explicamos todo acerca, ¿no?, del cóndilo. Segundo, otro hueso que forma parte es el hueso temporal. En su cara inferior vamos a poder encontrar esto que es la fosa articular del hueso temporal. Como pueden ver, es una fosa ovoidea dirigida un poco hacia adentro y hacia atrás, oblicuamente. Luego tenemos la eminencia articular del hueso temporal, que es este. Las extensiones. La función articular de esto, de la fosa articular del hueso temporal, está dividida por el surco petrotimpánico. Entonces, este es el límite posterior de la parte articular y que está reforzada por el tubérculo posglenoideo, que sería este. Y se va a extender toda desde atrás hacia adelante hasta llegar hasta la cara anterior de la eminencia articular. En el cóndilo, la superficie articular, el cóndilo lo vamos a dividir en una porción anterior y posterior. La anterior, que es más convexa, y la posterior, que es más recta. La parte articular es la parte anterior y una pequeña parte de la posterior. Pero en sí casi es toda la parte condilia. Ahora, la ATM es una articulación sinovial, pero que va a presentar unas modificaciones, que va a tener traslación y rotación. Es una articulación sinovial del género Ginglimo o Trochlea, que son las que tienen en forma de eje de bisagra, que hacen movimientos como se dice, flexión y extensión, o apertura y cierre. Esto es un dibujo que estamos representando el cóndilo, la fosa articular y la eminencia articular. Como hemos descrito, es una articulación sinovial. Vamos a reconocer las superficies articulares. Tiene un cartílago articular, que hemos dicho que recubre el cóndilo, y tiene una superficie cartílago articular en la fosa y en la eminencia articular. Es un cartílago hialino. Después, como toda articulación sinovial, tiene una cápsula que va de este hueso a la porción de una cápsula que envuelve a la articulación. Y luego tenemos una membrana sinovial, que es la parte interna de la cápsula, y se conecta con los cartílagos, ¿no? Y además, esta tiene la característica de tener un disco articular que es bicóncavo, así, bicóncavo, que se une lateralmente a la cápsula en su parte interna. Entonces, la articulación temporomandibular la dividimos en dos, una articulación superior y una inferior. Aquí podemos observar la fosa articular que encaja con el cóndilo, y aquí podemos observar los movimientos que va a realizar. Como hemos dicho, es una sinovial tipo Ginglimo, que es bisagra, pero va a tener dos modificaciones, una traslación y una rotación. La traslación la va a realizar entre el disco y el hueso temporal, entre la fosa
y la eminencia articular. Aquí podemos ver esto cómo se reflejaría en un movimiento de, aquí podemos ver, la mandíbula está ahí, llevar el mentón hacia adelante, sería un movimiento de protrusión, que si este fuera el disco, que se encuentra en esa parte, el disco se desplaza anteriormente y eso sería en un movimiento de traslación que se realiza en un movimiento que se hace entre el disco y el hueso temporal. Y luego vamos a encontrar un movimiento de rotación que podemos ver que se realiza entre el disco y la mandíbula. Entonces esto puede, como decir, rotar, ¿no? Y el momento ginglimo o de bisagra o de tróclea sería la apertura máxima. ¿Cómo se refleja eso? En la boca. Cuando llevamos la mandíbula hacia adelante, estaríamos llevando a un movimiento de protrusión, ¿no? Que es el desplazamiento del disco con el hueso temporal. Pero para realizar un movimiento de apertura máxima, tendría que haber el movimiento de tróclea, ¿no? El ginglimo, que sería este, para realizar la apertura. Y ahí el disco se encuentra en una posición más anterior. Y para hacer los movimientos de rotación, sería este. ¿Y cómo se ve eso en la boca? Aquí podemos observar los movimientos que realizamos con la mandíbula. Aquí tenemos la fosa mandibular, articular y el tubérculo, el disco y la cabeza, que es el cóndilo. En una posición normal y de reposo, el menisco se encuentra en una parte superior y anterior, bilateralmente. Cuando hacemos una protrusión, se desplaza la mandíbula y el menisco en una posición más anterior y el mentón va adelante. Cuando hacemos la apertura máxima, ahí hay un movimiento de apertura y de cierre, que es de la tróquea de bisagra, donde la mandíbula desciende y se abre la boca, en la apertura máxima. Y cuando tenemos la masticación, en un lado de trabajo y de no trabajo, hay un punto fijo. Y en ese punto fijo, el cóndilo se mantiene con el disco en una posición más como de reposo y se mantiene fijo. Y el otro lado se desplaza. Entonces nos crea un lado como si estuviéramos masticando los dientes en este lado, ¿no? En el lado que está fijo. Y del otro lado así. Y entre los movimientos de masticación se va en estos dos movimientos, ¿no? Ahora, ¿qué músculos intervienen en esto? Para la elevación, para el descenso, tenemos el pterigoideo lateral y los músculos supra e infrayoideos. Para la elevación tenemos el temporal, el macetero y el pterigoideo medial. Para la protrusión tenemos el pterigoideo lateral, el macetero y el pterigoideo medial. Para la retrusión del mentón vamos a utilizar el temporal en sus fibras oblicuas posteriores y casi horizontales y el macetero. Y para los movimientos de lateralidad, el temporal del mismo lado y pterigoideos del lado opuesto y macetero. ¿Ya? Entre la articulación, aquí podemos ver que es una articulación reforzada. Observemos el cóndilo, el disco, la fosa y la eminencia. Envuelto en una cápsula, el disco y sus ligamentos, dividido en dos cavidades, cavidad articular superior y cavidad articular inferior. Encontramos aquí el pterigoideo lateral. Esta articulación es a la vez reforzada por varios ligamentos. Encontramos el ligamento lateral de la ATM, el cual protege lateralmente juntamente con el tubérculo postglenoideo para la luxación posterior de la ATM. Y encontramos otros ligamentos que dan de refuerzo. El ligamento, este sería el
esfenomandibular, que va de la espina del esfenoides a la espina de expix o língula de la mandíbula, que no es más que una reflexión de la fascia pterygoidea, que nos sirve de eje y pivote para la apertura y cierre de la boca. Encontramos otro ligamento, el ligamento estilomandibular, que va de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula, que es una reflexión de la cápsula fibrosa de la glándula parótida. ¿Ya? Aquí lo observamos de nuevo, el cóndilo, su cápsula, el ligamento lateral, ¿no? Y aquí lo tenemos cuando es la boca abierta, cómo se desplaza el menisco más anteriormente y cómo el cóndilo rota, hace su tróclea sobre el menisco, ¿no? Aquí podemos ver unas tomografías: conducto auditivo externo, fosa, eminencia articular, conductas en boca cerrada. En boca abierta, la fosa, la eminencia articular y el cóndilo, ¿no? Y ahora, cuando hay una luxación de la mandíbula, cuando el paciente hacemos una cirugía, abre mucho y no puede cerrar, es que ha habido una luxación de la ATM. ¿Y en qué consiste la luxación? Que el cóndilo se va por delante de la eminencia articular y entonces el paciente no puede volver a ceder su boca. Aquí podemos ver en una línea punteada la posición normal que debería ocupar la mandíbula, ¿no? Pero en una luxación la mandíbula se va hacia adelante y tenemos que realizar la maniobra de Nelaton para poder volver a acomodar a la articulación, ¿no? Aquí lo podemos observar. En una luxación, ahí sería la función normal en la apertura máxima. Y cuando exageramos haciendo cirugías de terceros molares, pasa esto, que se luxa hacia adelante. Entonces el paciente ya no puede volver a cerrar. Entonces tenemos que realizar la maniobra de Nelaton, desprender un poco hacia adelante, abajo y atrás, con las dos manos, para que vuelva a volver a su posición normal. ¿Y qué importancia tiene esto? La importancia que estos aparatos, que son los articuladores, tratan de imitar lo que es la articulación temporomandibular. ¿Por qué tiene esta inclinación el articulador? El articulador nada más trata de imitar los movimientos articulares. Esta inclinación viene tratando de imitar lo que es la eminencia articular. Esta inclinación se describe como esta inclinación. En los aparatos generalmente se colocan los enemigos estables en 30 grados, ¿no? Que imita este deslizamiento. Y interiormente tenemos el otro ángulo que lo manejamos generalmente en 15 grados, que nos va a imitar a la cavidad articular para poder realizar los movimientos de la masticación. Y eso podemos tratar, ¿bien? Lo quiere imitar adelante y para su deslizamiento. Y es por eso que es importante saber manejar los ángulos, porque si en este ángulo lo manejáramos digamos en 0 grados, no tendría relación, sería como un piso recto, cosa que no es lo mismo que la eminencia articular, que haciendo un promedio tiene una inclinación de 30 grados. Y para sus movimientos de deslizamiento y lateralidad, una inclinación de 15 grados. Bueno, eso sería todo.